Carlos, hace pocos días se realizó la nueva cumbre del clima en Glasgow. ¿Vos estuviste ahí? Sí, fue una cumbre, bueno, como todas las cumbres, que duró un par de semanas y yo estuve durante la segunda parte, la segunda semana de la COP. Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la experiencia es muy similar a otras que tuve. He ido a unas cuantas COPs, a las últimas 3 o 4 por lo menos, y funcionalmente es todo muy similar, ¿no? Reuniones, hay un espacio de negociación que es donde trabajan los negociadores de los países, donde se generan las políticas climáticas y los compromisos, y después hay otro espacio en donde es un espacio más armado para las instituciones, las ONGs, donde se arman charlas, presentaciones, debates. La gran diferencia en este caso ha sido el tema de la pandemia y de todo el protocolo que había para entrar y los test que había que realizar diariamente para poder entrar, ¿no? Esa es la gran diferencia. El resto, en términos generales, son todas muy parecidas. Caro, vos también estuviste en la cumbre de Glasgow. Sí, así es. Acabamos de llegar la semana pasada. Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia? Es una experiencia súper loca porque vas caminando y hay representantes de todo el mundo, de todas las edades también, ¿no? Es la edición número 26. Sí. Está tomando más repercusión mediática, o sea, lo vamos siguiendo en los medios hace relativamente poco. O sea, hay mucha gente que viene hace años participando de estos encuentros, mucha gente adulta, y ahora empieza la juventud, vas caminando y hay un montón de grupos de chicos que empiezan a manifestar algún mensaje, ahí van las cámaras, todo. Entonces, bueno, tenés como diferentes experiencias porque hay diferentes agendas. Sí. Está la agenda de los líderes mundiales, que ellos van los 2 primeros días. Los líderes mundiales estuvieron firmando declaraciones que no son vinculantes, son compromisos sobre diferentes temas como deforestación, metano, carbón, movilidad. ¿Qué resultados arrojó esta nueva cumbre? Bien, los resultados son muy diversos. Ha habido avances, ha habido ciertos compromisos que han tomado los países. Voy a hablar, por ejemplo, en el caso de Argentina. La Argentina firmó un compromiso de reducción de emisiones de metano al año 2030, un 30% menos respecto a lo que se emitía en el 2010. Y estamos hablando no del metano como quemado, no de dejar de usar metano en un 30%, sino a la liberación de metano en la atmósfera directamente, que ocurre en los procesos de extracción de gas natural, de petróleo, ocurre con la ganadería, ocurre con los rellenos sanitarios, rellenos de basura, ¿no? Liberan metano, entonces adoptar una política que limite la emisión del metano. Eso en cuanto a compromisos tomados políticamente a nivel de acuerdos que hicieron los países. Luego están ya los compromisos propios que se van adoptando dentro de la propia negociación de la COP. En ese caso, bueno, ha habido algunos avances en términos de mejorar el compromiso con lo que es la adaptación, de la financiación de la adaptación, para equilibrarla más con lo que es la mitigación. Se ha incluido en la narrativa, en lo que se llama el Pacto Climático de Glasgow, que es como la declaratoria de principios que surge de la COP. Sí. Se ha incluido, aunque parezca mentira recién, el fraseo y la mención a los combustibles fósiles, a la necesidad de reducción. Se ha incluido también por primera vez el término de eficiencia energética como un elemento a tener en cuenta. En fin, muchos elementos que se van incluyendo respecto a las declaraciones anteriores, que van consolidando un mensaje mucho más abarcativo y mucho más claro. ¿Estos acuerdos son vinculantes? No son vinculantes en este momento, no hay un mecanismo de punitivo, digamos, detrás por el momento. ¿Sí? Se supone que en el futuro lo serán.
Por lo tanto, bueno, está bien la pregunta, queda en el terreno todo esto de los compromisos verbales, escritos también, que tienen un valor, que van construyendo una narrativa, que van generando un compromiso de alguna magnitud, suave, de alguna forma, porque son declaraciones que se han hecho, pero que en definitiva todavía necesitan implementarse y cumplirse. Está buenísimo aclarar que la COP, el objetivo de la COP es año a año ir cerrando nuevos acuerdos, Sí. ¿no? Esos acuerdos no se cierran hasta que todos los países miembros se ponen de acuerdo. O sea, tiene que ser es por consenso. O sea, hasta que. Entonces, para eso hay gente que tiene que ceder, gente que impone. Entonces, como esa negociación es súper dura. No todos tenemos acceso a poder observar esas negociaciones. Este año, por temas de COVID, había como un aforo limitado, entonces tenías que tener un pase especial. Si lo tenías especial, tenías que poder lograr entrar. Pero bueno, ahí está el rol de los medios de poder, hay periodistas especializados que podían entrar, acceder, salir y comentar lo que pasaba. Aparece con más fuerza todo lo que tiene que ver con la naturaleza incluida en la narrativa, la importancia de proteger la naturaleza. Eso también era un objetivo y se logró, porque lo que se está buscando en este momento, además del problema climático, de la crisis climática que vamos a enfrentar, tenemos una enorme crisis de pérdida de biodiversidad que está ocurriendo en este momento, y como en muchísimos casos tenemos que las políticas en ambos temas confluyen, entonces tratar de atar las políticas climáticas a las políticas de protección de la naturaleza. También se sostuvo y se reforzó el concepto del 1.5 como un objetivo deseable, más allá del de 2 grados centígrados de calentamiento, lo cual también es muy importante, porque la diferencia que parece menor de medio grado promedio en la temperatura global genera unas diferencias ambientales muy importantes, y lo ideal es ir al 1.5. También en esta oportunidad estuvieron muy presentes los pueblos originarios de todo el mundo, del norte de Estados Unidos y Canadá, de la Amazonia en Brasil, de Argentina, de pueblos originarios de otros del norte de Europa, o sea, muchos pueblos que van a reclamar, bueno, todos sus derechos sobre las tierras. Entonces, como que se juntan los veganos, como que hay diferentes colectivos, es bastante diverso. Sí. Está la juventud más que vienen de parte de ONGs, o juventud más autoconvocada. Entonces, bueno, es un lindo encuentro que me pareció súper rico, súper interesante, porque había como muchos mensajes y aprendías un montón de cada uno que iba. ¿Qué rol juegan los grandes países, los países desarrollados, que son los que más contaminan? Tienen un rol importante en términos de la capacidad de negociación que tiene, y la capacidad de forzar la negociación en una determinada dirección. Y por supuesto tienen el rol fundamental de que son, en definitiva, los que van a poder torcer la aguja, ¿sí?, o la dirección de las emisiones. Porque vos tenés concentrado en 4 países del mundo las emisiones, la mitad de las emisiones, por lo menos en el sector energético, por ejemplo, de todo el planeta: China, Estados Unidos, India y Rusia. Esos 4 países tienen un rol protagónico en términos concretos. Y bueno, y sabemos también que las políticas que están desarrollando, más allá de los compromisos verbales y escritos, las políticas domésticas no están tan alineadas con el discurso. Los jóvenes tienen cada vez una mayor presencia en la cumbre. Totalmente. Bueno, se nos dan algunos espacios también para ir exponiendo algunas temáticas, ¿no? Hay muchos jóvenes muy bien formados de Argentina y Latinoamérica, que son los que yo más conozco. Sí. Se hacen paneles, bueno, y nosotros nos organizamos mucho por grupos de WhatsApp y nos vamos contando, tipo, fulanita expone ahora sobre temáticas de transición energética, entonces vamos todos, nos apoyamos mucho en eso.
Y eso está bueno que se sepa, o sea, no es que los jóvenes van solamente con el cartel y a elevar un mensaje, sino que también cada vez se involucran y están muy preparados. Porque hay que estar preparados, porque vamos a esta cumbre a decirle a los líderes que las decisiones que toman hoy nos van a afectar, pero claro, también tenemos que ir conociendo el tema, ¿no? Para que después no hayan injusticias, para conocer bien lo que estamos reclamando. ¿Se ha cumplido la expectativa en la cumbre de Glasgow con los objetivos que realmente se necesitan para poder mitigar un poco los efectos del cambio climático? No, la expectativa es mayor, eso no hay duda. O sea, como te decía, hay algunos pasos que se están dando, pero no tienen de ninguna manera la dimensión y la velocidad de lo que debería ocurrir. Entonces lo que está ocurriendo efectivamente es que año tras año estamos metiéndonos en una situación más difícil y que va a ser más dificultosa para ser resuelta. Cada vez el esfuerzo va a tener que ser más grande y las consecuencias que vamos a recibir como sociedad, como planeta, son mayores. Esta necesidad tiene que ver con encontrar mecanismos que nos ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. ¿Qué es lo que está pasando en el planeta en esta materia? Bueno, sabemos que el cambio climático está avanzando, que está siguiendo todas las previsiones científicas que se vienen realizando durante las últimas décadas en el tema. Sí. Está ocurriendo lo que se había previsto. En este momento estamos en el 1.1 grados de calentamiento respecto a la revolución industrial, y todos los informes científicos y todos los monitoreos están evidenciando cómo el derretimiento de los polos sigue aumentando, cómo la cantidad de incendios en todo el planeta está aumentando, cómo las olas de calor son cada vez más frecuentes, van abarcando nuevos sitios y están siendo más prolongadas, como los eventos de lluvias y de lluvias intensas, etcétera, también se están repitiendo con más frecuencia. El aumento del nivel del mar prosigue. Es un escenario lamentablemente malo, pero es la película que es el tráiler, se está cumpliendo el tráiler de la película que nos vienen diciendo desde hace muchos años. Claro. Ya estamos viendo la película, el tráiler terminó y estamos empezando a ver la película. Y esto quiere decir que a medida que vayan avanzando las décadas, vamos a ir viendo una película cada vez más preocupante. No lo pondría en términos de décadas, lo pondría en términos de años. ¿De años? Sí. Sí, porque esto que te estoy señalando se ve año tras año. Todas estas evidencias van creciendo y se van haciendo más intensas año tras año. Y los próximos 10, 20 años yo creo que van a ser críticos. No solo porque tenemos que actuar rápidamente, sino porque vamos a empezar a sentir fuertemente el impacto que tal vez no nos demos idea de la magnitud que va a tener. No es solamente que vamos a tener más días de calor en el verano, más intenso, que vamos a tener que encender el acondicionador de aire durante más horas durante el día. Yo te diría que podemos llegar al punto, sin querer ser apocalíptico, en que no vas a tener energía para poder alimentar el acondicionador de aire cuando haya calor, porque cuando las olas de calor son muy intensas y muy prolongadas, tenés un fuerte problema con los sistemas energéticos. Sí. Toda la producción de energía, o gran parte, necesita del agua. Fíjate ahora con el problema del río Paraná, estuvieron en el límite las centrales nucleares que tenemos sobre el río Paraná. Todas las centrales termoeléctricas necesitan mucha agua para funcionar. Si vos no tenés agua, dejan de funcionar, se recalientan. En fin, después tenés problemas, imagínate, si tenés ausencia de energía, los problemas que tenés en las grandes ciudades, problemas de suministro de alimentos, de cuidado de los alimentos, de conservación de alimentos, problemas con el agua, salud, producción de alimentos, no solo conservación, la producción de los alimentos, si tenés sequías, si tenés falta de agua.
Es un combo complicado el que viene y no lo estamos viendo. O sea, la mayor parte de la población y los políticos creo que todavía no están viendo la dimensión de lo que está amaneciendo, de lo que está apareciendo. We say no more blah blah blah, no more exploitation of people and nature and the planet, no more exploitation, no more blah blah blah, no more whatever they're doing inside there. Greta organizó, como siempre, manifestaciones. ¿Pudieron estar ahí con ella, acompañándola? Sí, exacto. Bueno, hubo 2 manifestaciones, una el viernes y otra el sábado. Siempre que se nos convoca vamos. ¿Hace falta un mayor compromiso político y económico para hacer frente a esta realidad? Sí, absolutamente. Político, económico, de toda la sociedad, ¿eh? Sí. De toda la sociedad. No es un problema solamente de corporaciones económicas, que por supuesto lo es, pero falta decisión política. Yo creo que en este momento es una de las grandes esperanzas que podemos tener es que la sociedad en su conjunto se comprometa efectivamente no solo a apagar la luz innecesaria, a cuidar, ¿no?, las cosas que normalmente decimos, sino a reclamarle efectivamente a los tomadores de decisión que actúen. La sociedad se tiene que manifestar porque me parece que es uno de los pocos caminos que tenemos para poder darle para generar el cambio que hay que generar, ¿no? La profundidad del cambio que necesitamos. ¿Cuáles son las prioridades que fueron marcando y que llevaron a la COP? Bueno, a nivel latinoamericano, nosotros teníamos muy presente un foco muy fuerte que es el tema del financiamiento. El financiamiento que debería salir del norte global al sur global para mitigar y adaptar para que nos podamos adaptar al cambio climático. Sí. ¿A qué voy con esto? Porque la gente dice, ¿por qué los del norte te tienen que pagar al sur? La idea es que todos los países del mundo tengamos la misma oportunidad para luchar contra el cambio climático, porque no es lo mismo una inundación en un país europeo que en una zona vulnerable de Latinoamérica. Y si nos ponemos a pensar, el cambio climático, ¿no?, es la consecuencia de unos malos hábitos de producción y consumo que vienen desde la revolución industrial. ¿Por qué puede ser que la gente no evalúa todavía como riesgoso o no visualiza lo que está pasando y lo que puede pasar? Yo creo que todavía no ha tenido el rigor suficiente como para que nos demos cuenta. O sea, si vos ves los eventos que hubieron, por ejemplo, creo que fue este año en Canadá, ese pueblo en el norte de Canadá en donde tuvieron, no sé si alrededor de una semana de temperatura cercana a los 50 grados, en donde el bosque alrededor de la ciudad, frente a tanto calor durante tanto tiempo, se seca y se quema instantáneamente, sin que haya prácticamente ninguna necesidad de un accidente o de fuego intencional. O ves lo que ocurre en un país desarrollado como Alemania, en donde también desaparece un pueblo entero por una lluvia torrencial. La gente que ve desaparecer la construcción de su vida de un día para el otro, seguramente toma conciencia en ese momento. Quienes todavía no estamos viviendo esos eventos extremos en carne propia, lamentablemente nos cuesta tomar idea de lo que se viene. Y otra vez, ¿no?, cuando nos demos cuenta, cuando lo suframos, ya va a ser tarde. Carlos, ¿y qué podemos esperar ahora que ya pasó la cumbre de Glasgow? Bueno, lo que podemos esperar es un gran trabajo, mucho trabajo para que estos compromisos que se han tomado se implementen. Yo le pongo mucho énfasis a la importancia de empezar a implementar, de empezar a generar políticas concretas, hojas de ruta, qué es lo que vamos a hacer, con qué objetivo, en qué momento, con qué política, con quiénes quedan involucrados.
porque otra vez al planeta y a la atmósfera lo que le interesa es concretamente cuánto reducimos, no si firmamos un protocolo, un compromiso, un acuerdo. Lo que importan son las implementaciones y estamos por detrás de los compromisos en términos de implementación. Así que lo que esperamos fervientemente y lo que vamos a hacer durante todo el año que viene es trabajar sobre los mecanismos de implementación. Terminó la cumbre, pero no el trabajo. No, de ninguna manera. Este es un trabajo de por vida. Vamos a tener que llevarlo adelante durante muchos años. Sí. Porque esto tiene toda una inercia. Esto sigue, aun cuando logremos todos los acuerdos que estamos buscando, de todas maneras el clima va a seguir lamentablemente reaccionando a lo que ya hicimos y por lo tanto vamos a tener que seguir trabajando mucho. ¿Qué rol cumplen las ONGs en una cumbre del clima, por ejemplo en la COP? Bueno, tienen distintos roles. En algunos casos las ONGs se involucran fuertemente en los procesos de negociación, los que yo te digo, en donde los negociadores de los países justamente tratan los distintos temas de adaptación, de finanzas, etcétera, etcétera, en donde se hacen los acuerdos de cómo se va a monitorear, cómo se va a reportar el tema de las emisiones, etcétera, etcétera. Ese es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver en el otro ámbito en donde yo te mencionaba, es una tarea más de difusión, de comunicación, de motivación, de difusión de datos actuales, de experiencias, de intercambio de experiencias. La COP es un punto de encuentro que yo creo que es muy necesario porque nos da lo que se dice momentum, ¿no? Nos da un impulso para seguir adelante, para motivarnos mutuamente, para aprender y para generar presión, porque indirectamente vos fíjate que esto va generando una presión. Más allá de que se cumplan los compromisos o no, vos tenés a los líderes de los países, a los presidentes de los países asistiendo en la primera semana, por ejemplo, de la COP. Por lo tanto, es indudable que esto va permeando poco a poco, insisto, no con la velocidad que se necesita, pero también en los decisores políticos. Así que, bueno, las ONGs mantienen vivo el fuego y el tema en relación con todas las instituciones que hay que involucrar y en relación con el público en general. Claro, y realizan ahí el aporte, ¿no? Y realizamos ahí uno de los aportes. Después el resto del año nosotros seguimos trabajando en esto. Seguro. Nosotros hemos trabajado desde Fundación Vida Silvestre y de la Alianza para la Acción Climática, donde Fundación Vida Silvestre también está, en todos los procesos que propuso el gobierno para construir los NDCs, que son los compromisos nacionalmente determinados. Hemos participado de esos procesos, hemos presentado documentación para aportar esos procesos y también para el proceso de estrategia a largo plazo. Y estamos involucrados en eso, en la construcción, en el acercamiento de investigaciones, de datos, de propuestas, de generación de diálogo. Hay un enorme trabajo que hay que hacer de tratar de conectar sectores de la sociedad que tienen que colaborar para alcanzar las soluciones. La solución al tema climático no tiene otra opción que no sea que todos los sectores de la sociedad trabajen de una forma colaborativa, interdependiente. Si esto no es resorte de un solo sector, no se va a alcanzar el objetivo. ¿Cómo continúa ahora el trabajo de los jóvenes en Argentina? Bueno, nosotros en el caso de EcoHouse Global, bueno, y con otras orgas, siempre estamos muy atentos a la agenda legislativa, porque es la forma en la que vemos que se pueden concretar las políticas, ¿no? que los gobiernos ya
van avanzando en cosas que impactarán en la vida. Por ejemplo, la ley de envases que ahora viene, ¿no? Sí, sí. O la ley de humedales, y así. Entonces seguimos luchando por alcanzar esos objetivos. Y después, bueno, queda toda la otra parte que es como más del día a día. Nosotros tenemos muchos proyectos de educación porque creemos que a través de la educación es la base para todo. También tenemos otro pilar muy fuerte que es la comunicación, entonces en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube siempre tratamos de también ir educando. Entonces creo que esos son los ejes, ¿no? De que cada vez seamos más los que tomamos conciencia y los que queremos un desarrollo sostenible, los que nos damos cuenta de lo importante que es tener un desarrollo sostenible y después, bueno, la lucha a nivel político de ir empujando para que las cosas se vayan concretando, porque creemos que es muy importante la participación ciudadana en todos estos procesos legislativos para que se concreten las luchas, o sea, para que ese camino hacia el desarrollo sostenible se haga realidad. Caro, muchas gracias. No, gracias a ustedes.